Ya, muchachos. Entonces, lo que nosotros estábamos recordando en diferencial era la homotesia. Lo principal que tienen que acordar de la homotesia son dos conceptos. Primero, que la homotesia es una transformación donde se preocupa mantener la forma, pero no necesariamente el tamaño. Primera cosa. Y segunda cosa es que la homotesia va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Existen tres tipos de variaciones. Bueno, cuatro para ser específico. La primera variación es que yo aumente la figura. La segunda variación es que yo achique la figura. Y la tercera variación es que yo invierta la figura. Y al invertirla, yo puedo achicarla o agrandarla. Ahora, vámonos acá. Si yo agrando la figura, lo que yo estoy diciendo es que la razón de homotesia, su valor es mayor que 1. ¿Cuál es la razón de homotesia? Y siempre tengan presente esto, que es lado, la medida con la figura nueva, por eso lado homotético, partido con lado original. Si yo hago esa relación y divido esos valores, y su valor me da mayor que 1, significa que la figura se agrandó. Si yo hago esa división y el valor me da entre el 0 y el 1, significa que la figura se achicó. Y de ahí tienen que tener cuidado con lo siguiente. La figura que se agranda o se achica va a indicar de ese valor. Ahora, si la figura se invierte o no se invierte, eso me lo va a indicar no la división, porque el valor de esa división me va a indicar un valor positivo entre el 0 y el infinito positivo. Pero sí la información que me dan me va a servir si la figura se va a invertir o no. Esto lo vamos a ver con un ejemplo que les tengo acá, sacado del ensayo que entregó el DEMRE este año de la PDT. Dice, el triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en el punto menos 1,1. Y la razón de homotesia es menos 3. Obteniendo el triángulo PQR. A ver, ¿qué es lo que me dice la información de este ejercicio? La información que me dan de este ejercicio es, primero tengo una homotesia y es en el punto menos 1,1. Luego que la razón de homotesia es menos 3. Con esa información yo sé dos cosas. Primero, que el punto donde yo voy a hacer como un espejo es el punto menos 1,1, es decir, este punto es el que me va a mandar. Segundo, si me dicen que la razón de homotesia es menos 3, como es negativa, significa que se va a invertir. Eso es lo primero que significa que sea negativa. Luego, teniendo en claro de que el menos es que la figura se invierte, es decir, si la figura está de esta forma, invertido sería así, hacia abajo. Fíjense como que el A apunta hacia arriba, invertido significa que el valor que va a representar ahora el A va a estar apuntando hacia abajo. A eso se refiere con que la figura se va a invertir. Y que su valor sea 3, significa que la figura se va a agrandar 3 veces su tamaño original. Luego, ¿qué información me dice? Si la imagen del punto A corresponde al P, la imagen del punto B corresponde al Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto R? Porque el nuevo triángulo tiene por puntos P, Q y R. Yo sé que el A se va a hacer, si yo va a ser la nueva figura, vamos a hacerlo así, porque más o menos debiese ser así. Sabemos que este es P. Como está invertido, si el B está arriba, ahora va a estar abajo. Este va a ser el Q.
Y el R debiese ser este punto de acá. Vuelvo a insistir, ¿por qué sé eso? Porque la razón de homotesia es negativa, por lo tanto significa que la figura se invirtió. Lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. A eso se refiere con que sea negativa solamente. Ahora analicemos un poco más. Entonces yo les decía, si la homotesia fuera entre el 0 y el 1, significa que se va a achicar y sus valores, o donde debiese estar el nuevo triángulo, debiese estar donde está el dibujo de la roja. Si la razón de homotesia fuera más que 1, significa que la figura se va a agrandar, por lo tanto debiese estar por la zona donde está el azul, es decir, yendo más allá de la figura. Pero como sabemos que la homotesia es negativa, significa que la figura va a estar al otro lado del punto. Es decir, del punto, en este caso, como está la figura hacia arriba, del punto hacia abajo. Eso es lo que nosotros sabemos en base a la razón. Este es el dibujo que tenemos. ¿Qué información sé? Yo sé que la distancia del punto C, porque ese es el que me están preguntando, el C, que en el nuevo punto corresponde al R, la distancia del C al punto de homotesia, que me dijeron que es este que está acá, es 2. Si yo me guío por la definición de su razón de homotesia, es lado homotético partido por lado original. O dicho de otra forma, es distancia desde el punto al centro de homotesia de la nueva figura partido por la figura original. Es decir, la nueva figura, la distancia que está en azul, yo no tengo la más remota idea cuánto es. Pero sí sé que la distancia desde el punto al punto nuevo, al punto original, es de 2. Porque la distancia de aquí hasta acá es de 2. Entonces, si yo trabajo, reemplazo, significa que ¿cuánto mide el nuevo, la distancia? Es 6. Es decir, va a estar de aquí hasta acá. ¿Qué tengo que hacer? Es de 6. Porque si de acá hasta acá mide 2, de aquí hasta el nuevo punto mide 6. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que este punto, recordando lo que nosotros vimos de transformación isométrica, se va a realizar una traslación. Se va a mover. Si lo vemos, la figura o el punto C se va a mover con respecto al eje X. Es decir, se va a mover o a la izquierda o a la derecha, porque no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Simplemente se va a mover a la izquierda o a la derecha. En este caso se va a mover a la derecha. Que se mueva a la derecha significa que yo le voy a sumar solamente a la X. Ya vimos que originalmente del C al punto que me dieron se mueve 2. Y calculamos que desde el punto que me dieron hasta donde tengo que llegar se mueve 6. Es decir, debiese moverse en total 8 lugares. Entonces, una traslación donde la I, es decir, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por eso el valor de la I es 0. En cambio, en el X sí se mueve 8 lugares. Significa que este punto, el menos 3,1, yo le voy a sumar 8,0. Menos 3 más 8, me queda 5. Y 1 más 0, queda 1. Por eso, el nuevo punto es el punto 5,1. ¿Alguien se perdió o no se entendió el concepto? Si alguien se perdió, por favor. Ya me perdí todo, pero No escuché si alguien me habló. me perdí, no caché que mi internet anda por ahí nomás. Ya, echémosle la culpa al internet, Fabián. No, está bien.
Bueno, que el Seba esté perplejo no es novedad. Pero, a ver, quiero que me entiendan por lo menos la idea base de la homotesia. Que en cuanto a la homotesia, vamos a llevarlo así. Que si yo tengo este triángulo, lo que me dice la homotesia es lo siguiente. Yo voy a tomar un punto. Voy a tomar este punto, que se le llama centro de homotesia. A este punto, yo lo voy a hacer unas líneas a donde están cada uno de los vértices de la figura, en este caso, del triángulo. ¿Ok? Ok. Déjeme alargar esto también hasta acá. Esta es la idea básica de la homotesia, vuelvo a insistir. Acá estoy aprovechando de que se aproveche de entender el concepto de homotesia. Si la distancia del nuevo triángulo que estoy creando, la razón de homotesia es negativa, perdón, la razón de homotesia es entre el 0 y el 1, yo estoy creando un triangulito que está ahí en verde. Si la razón de homotesia es mayor que el 1, estoy creando este triangulito que estoy haciendo en fucsia. Me quedó feo, pero la figura se mantiene la forma, solo cambió el tamaño. Eso pasa cuando la homotesia es positiva. Si la homotesia es negativa, yo lo que estoy haciendo es esta misma figura, solo que la estoy invirtiendo. ¿A qué me refiero con invirtiendo? Invierto no los colores, sino que invierto la forma. Significa que ahora este va a ser así. Entonces, si este punto, que es A, va acá arriba, ahora este nuevo punto, que es P, va acá abajo. Si este punto, que acá le llamo B, en este punto B y C, como se invirtió, este punto de acá, que es Q, que es lo mismo que el B, cambió de posición, y acá es el R. Eso es la idea básica de la homotesia. Ahora, la otra idea básica de la homotesia es entender esto. Que el lado homotético va a estar partido por el lado original. Eso no solo se refiere a justamente los lados del triángulo, sino también se refiere a las distancias que puede encontrar con respecto al centro de homotesia. Esos dos conceptos son las ideas básicas de la homotesia. Y es eso lo que yo exploto para poder desarrollar este ejercicio. Nuevamente me voy acá. Acá me dan que el centro de homotesia es este punto, menos 1,1. Y me dicen que la razón de homotesia es de menos 3. Al decirme que es negativo, significa que la razón se invirtió. Es decir, el triángulo en vez de estar apuntando así, ahora va a estar apuntando hacia abajo. Eso es lo que yo sé por la información. Si yo les decía que una de las características importantes siempre en la homotesia es tener claro, lado homotético va a ser igual al lado original. Lado homotético, en este caso, distancia entre el punto original
con respecto al nuevo punto. La distancia del punto original es 2 y la del nuevo punto no tengo idea, por eso le puse lado homotético y lo coloqué sin saber. Y el del lado original lo puse en 2. Este menos 3 solo me sirvió para darme cuenta que se invierte. Pero cuando yo lo trabaje en cuanto a distancia, lo trabajo en positivo, porque vuelvo a insistir, lo único que me sirvió fue darme cuenta de que se invirtió. Nada más. Entonces, yo despejo esto de acá, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 3 por 2, 6. Significa que la distancia desde el centro de homotesia al nuevo punto es 6. Y se mantiene dentro de lo que es la misma línea, porque lo único que hizo el punto fue moverse de aquí hasta acá. No subió, no bajó. Simplemente se movió de izquierda a derecha. Por lo cual, viendo lo que es el concepto de plano cartesiano, significa que este punto se va a mover la distancia del C al punto de homotesia, al centro de homotesia, que es 2, y la nueva distancia, que son 6. Es decir, se mueve en total 8 lugares. ¿Cómo se mueve con respecto a de izquierda a derecha? Como ya vimos a principio de año, en un plano cartesiano de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hablamos del eje X, es decir, primera coordenada. Si hablamos de arriba hacia abajo, hablamos del eje Y, segunda coordenada. Como ya vimos que no se mueve de arriba hacia abajo, por eso la traslación, es decir, el mover el puntito, no afecta al segundo punto, la segunda coordenada que me indica arriba abajo, sino que afecta solo la primera. ¿En cuánto se mueve? Se mueve 8 lugares, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué hago? Menos 3 más 8, 5 positivo. 1 más 0, 1. Y ahí me quedó que el nuevo punto del C, que es lo que me están pidiendo, es 5,1. No sé si Fabián, Sebastián, quedó un poquito más claro. Pregunto a Sebastián porque yo sé que siempre me dice que quedas perplejo o quedas sin entender. Por eso te pregunto al tío Sebastián. Fabián, creo que te entendí que quedaste un poquito mejor. Sí, sí, mejor. Como les dije, este es el ejercicio que salió en el facsímil que se mostró este año del DEMRE, que se liberó este año. Los otros conceptos que hay que entender con respecto a la homotesia es cómo se mantiene la forma, pero no el tamaño. Los triángulos pasan a ser triángulos semejantes. Pero la semejanza creo que no vamos a alcanzar a verlo, a recordar lo que es la semejanza. Pero pueden repasarlo y lo van a repasar cuando veamos o cuando hagan el formulario. Lo que vamos a ver ahora es el teorema de Tales. Teorema de Tales, esto se vio en primero medio, se recordó en primero medio. Lo que dice el teorema de Tales a la larga es un tema de proporciones con respecto a las rectas. Lo que importa del teorema de Tales es que hay que tener unas ciertas condiciones. Primera condición, que las rectas tienen que ser paralelas. Estas rectas que están acá tienen que ser paralelas. Las rectas que están así, pueden chocarse, juntarse en algún punto como pueden que no. Pero a mí lo que me interesa del teorema de Tales es que ustedes hagan siempre esto. ¿Qué es esto? Que si yo voy a relacionar, por ejemplo, este lado de acá con este lado de acá, en el lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo que hacer en el lado derecho? Siempre lo mismo. Este lado de acá con este lado de acá. Si yo voy a relacionar, por ejemplo, todo este lado partido por este pequeño lado de acá, en el lado derecho, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Todo ese lado por este lado de acá. Tengan presente de que siempre va a ser un espejo. Lo que haga en el lado izquierdo lo voy a tener que hacer en el lado derecho.
O viceversa, lo que hago en el lado derecho lo tengo que hacer en el lado izquierdo. Eso es lo importante del teorema de Tales, de manejarse siempre como un espejo. Y cuando yo digo se hace una relación o una razón, es simplemente que yo voy a dividir. Si yo digo la distancia, el valor de acá es 3 y el de acá es 5, entonces yo voy a anotar 3 partido en 5. Si hago lo mismo para el lado de acá, yo digo, ya, no sé, este lado de acá vale 6, y este lado de F no tengo idea, y eso es lo que voy a calcular. Si yo resuelvo, me va a dar el resultado. Pero para eso significa el teorema de Tales. Vuelvo a insistir, lo que haga en el lado izquierdo voy a tener que hacer lo mismo en el lado derecho, como un espejo. Podemos hacer el teorema de Tales de esta forma, que este es el teorema de Tales principal, o podemos... miren, acá tenemos justo un ejemplo. Lo que yo le hablaba, tengo 2,5, 3, 2 y x. Tengo diferentes formas de poder solucionar esto. Según el ejemplo que yo encontré dijo, ya, miren, tengo AB, 2,5, lo voy a dividir con lo que está en el lado derecho. Es decir, tomé la parte de arriba con la parte de arriba. Entonces, tengo que hacer lo mismo, pero con la parte de abajo. La parte de abajo con la parte de abajo. Si se dieron cuenta, fue la parte de arriba del lado izquierdo partido la parte de arriba del lado derecho. Entonces, para mantener el mismo espejo que yo les digo, ¿qué tengo que hacer? La parte de abajo con el lado izquierdo partido la parte de abajo del lado derecho. Tengo que seguir el mismo orden. Si no sigo el mismo orden, no me va a dar la relación. Otra forma de haber resuelto este mismo ejercicio hubiera sido, por ejemplo, 2,5 partido en 3 va a ser igual a 2 partido en x. Voy a llegar al mismo resultado de una forma distinta. O hubiera dicho, no sé, este pedacito, el 3 es a la suma de todo esto, como el x es a la suma de todo esto. Como mantengo la misma relación, el mismo proceso de espejo, debo llegar sí o sí al mismo resultado. Pero entiendan que el teorema de Tales lo que me permite es hacer este mismo proceso más de una vez. O sea, llegar de diferentes formas al resultado. Es el teorema de Tales principal. Acá tenemos otro planteamiento y con esto los dejo en libertad de acción. Dice, me piden la medida de Mn y de Pq. Yo sé que MP, NQ y OR son paralelos. Y me dicen que PQ es esta distancia más 1. Entonces, ¿qué relación se hizo acá? Se hizo la parte de arriba del lado izquierdo partido por la parte de abajo del lado izquierdo, y tengo que hacer lo mismo en el lado derecho. La parte de arriba del lado izquierdo, derecho, perdón, PQ, va a ser igual a la parte de abajo del lado izquierdo. La diferencia es que PQ, ¿cuánto valía? Según la información que me dan acá, PQ vale MN más 1, que es lo que puse ahí. QR vale 8, NO vale 6. El 8 que está dividiendo pasa multiplicando, por eso queda 8mn. El 6 que está dividiendo pasa multiplicando, y ahí queda 6mn más 6. Porque recuerden que el 6 multiplica al mn y multiplica al 1. Entonces eso me queda acá, 6mn más 6. El 6 que está sumando pasa al otro lado restando. Y me queda en el otro lado 8mn menos 6mn menos 6mn igual a 6. Entonces me queda 2mn es igual a 6. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y 6 dividido en 2 me quedó 3.
Y con eso me dice que la distancia MN vale 3. Y como PQ valía MN más 1, 3 más 1 es 4. Pero toda esta parte algebraica nace del concepto del teorema de Tales, que si lo que hago a la izquierda tengo que hacerlo en la derecha, o lo que haga a la arriba lo tengo que hacer en la parte de abajo. ¿Dudas, consultas, preguntas antes que los deje en libertad de acción? No, profe. Entonces, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Ya, muchachos, cuídense harto, disfruten que no tengan clase el viernes y que venir acá, disfruten el fin de semana largo, disfruten el partido de Chile que van a alcanzar a algunos, los que son futboleros van a tener